Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una ecuación cuadrática? Cuando hablamos de ecuación cuadrática, o también llamado ecuación de segundo grado, básicamente nos referimos a lo siguiente. Nos referimos a un polinomio de grado 2. A esto le llamamos una ecuación cuadrática. Un polinomio que tiene grado 2. Ya vamos a mirar qué significa esto, ¿vale? Lo que vemos por acá, un polinomio de grado 2. Entonces, cuando nos hablen de ecuación cuadrática, estamos hablando de una ecuación de segundo grado también. Puede llamarse ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado que tiene un polinomio de grado 2. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, x, ¿cierto? Y tenemos x solamente, recordemos que cuando la letra x no tiene nada arriba, es decir, no tiene exponente, siempre va a ser 1. De manera invisible, va a tener un 1 por acá. Cuando esto sucede, estamos hablando de una relación lineal. Entonces, cuando tengamos exponente 1 o un polinomio, recordemos que cuando hablamos de polinomio estamos hablando de varios términos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, la x de un polinomio con exponente 1, significa que estamos hablando de una ecuación lineal, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ecuación lineal, hablamos cuando el exponente es 1. Por otro lado, cuando hablamos de ecuación cuadrática, significa cuando la x tiene un exponente 2. Entonces, a eso se refiere de grado 2. Es decir, que el exponente al que está elevado todo el polinomio va a ser de grado 2. Y a esto le llamamos ecuación cuadrática, que es el objetivo del video. Ecuación cuadrática. Vamos a mirar otro ejemplo, y es cuando tenemos polinomios de grado 3. Por ejemplo, si yo tengo por acá x elevado a la 3, estoy hablando ya de una ecuación cúbica. ¿Por qué? Porque mi exponente o el grado del polinomio ya es 3. Entonces eso se le denomina ecuación cúbica. Es para mirar la diferencia entre la ecuación cuadrática en relación a las otras ecuaciones que nos podemos encontrar. Acá también podemos hacer un análisis geométrico del nombre de cuadrático, porque si miramos el nombre cuadrático es como si dijera cuadrado, y vamos a mirar por qué sucede eso. En el caso de una ecuación lineal nos estamos refiriendo, como su nombre lo indica, a una línea. Si graficamos una ecuación lineal siempre vamos a tener una línea recta, por eso se le llama lineal. En el caso de la ecuación cuadrática, ¿por qué se llama cuadrático? Se llama cuadrático porque, como ya te has podido imaginar, su nombre viene de la figura geométrica del cuadrado. ¿Y qué significa eso? Recuerda que cuando tenemos una sola línea, en este caso, vamos a llamarle X. Vale decir que toda esta línea de acá vamos a llamarle X. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo dos líneas? Entonces, eso me forma un cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerda que el cuadrado va a tener, ¿cierto? Voy a dar por acá las líneas. Va a tener lo que es la altura y va a tener, ¿cierto? Un ancho. Que todos estos lados del cuadrado miden lo mismo. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Este es mi cuadrado y recuerda que el cuadrado va a tener dos medidas. Esta medida de acá, ¿cierto? Que viene siendo el ancho del cuadrado y la altura del cuadrado. Que recuerda también que la fórmula para hallar el área de un cuadrado básicamente es base por altura. ¿Listo? Pero como acá yo tengo que la base es x y la altura es x, básicamente estoy diciendo x por x, ¿cierto? Que en conclusión me da x al cuadrado. Entonces, cuando estamos hablando de una ecuación cuadrática, nos estamos refiriendo entonces, o su nombre viene de esta relación. Tomar una figura geométrica, como es el cuadrado, base por altura, multiplico, ¿cierto? Esa base por la altura y pues tengo x al cuadrado. Vamos a mirar acá esta parte de x al cuadrado en detalles. ¿Por qué da x al cuadrado? Porque yo tengo acá una x con otra x, lo que hago es dejar la misma base, es decir, x, y sumar los exponentes. Cuando tengo por acá, ¿cierto? 1, exponente 1 más 1 me da 2. Vamos a mirar ahora el caso de la ecuación cúbica. Como te has podido imaginar, la ecuación cúbica tiene que ver con un cubo. Entonces, vamos a armar un cubo para mirar la relación de los nombres de las ecuaciones. En el caso de la ecuación cúbica, vamos a tener un cubo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener básicamente como un cuadrado, pero en 3 dimensiones. Y por eso se llama x a la 3, porque ya vamos a tener ya varias dimensiones, ¿vale? Entonces aquí tenemos un cubo y vamos a tener por acá unas medidas. Vamos a tener lo mismo, una altura, vamos a tener por acá un ancho y tendremos una profundidad. Entonces, por eso tenemos acá de que el cubo es x al cubo, porque x al cubo es lo mismo que x por x por x. Pero esto ya es otro nivel.
Entonces, esta sería entonces la explicación del nombre cuadrático y de la relación de que es un polinomio de grado 2. Cada vez que veamos un polinomio o una ecuación cuyo exponente máximo sea el 2, estamos hablando de una ecuación cuadrática. Vale la pena aclarar de que en un polinomio yo puedo tener grado 2 y grado 1, pero ¿cómo yo sé que es cuadrática o lineal? Vamos a señalar por acá un ejemplo para resolver esta duda. Si tenemos por acá, ejemplo, yo tengo x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Aquí yo tengo, ¿cierto?, la x con exponente 1. ¿Será entonces lineal la ecuación? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque tengo también una x con exponente 2. Yo siempre tengo que mirar en un polinomio, ¿cierto?, ¿cuál es el máximo exponente? El máximo exponente me va a decir qué tipo de ecuación es. En este caso, como tengo un exponente 2 dentro del polinomio, pues todo esto es cuadrático, aunque tengo un término lineal, que es lo que vamos a mirar a continuación. Partiendo de esta idea, vamos a mirar ahora matemáticamente cómo se escribe una ecuación lineal, cómo se escribe una ecuación cuadrática, una ecuación cúbica, porque necesitamos relacionar estos conceptos para aterrizar en el concepto de cuadrática propiamente. Empezamos con la ecuación lineal. Una ecuación lineal se escribe de la siguiente manera. Vamos a escribirla como ax más b igual a 0. ¿Qué significa esto? Hablando de la ecuación lineal. A y b tienen que ser coeficientes o se llaman coeficientes. Vamos a escribirlo por acá. A y b se llaman coeficientes. ¿Y qué es un coeficiente? Es un número, ¿vale? Cualquier número puede ser a y puede ser b. Ahora, mirando la ecuación lineal, podemos mirar, ¿cierto?, que tiene un coeficiente a y un coeficiente b. Pero lo importante acá es mirar la x, ¿vale? Que vamos a colocarle un color diferente para poder estudiarla de manera más detallada. Así colocamos por acá a y colocamos la x, por ejemplo, de color rojo. Vaya dato perturbador. Como nos podemos dar cuenta, la letra x tiene exponente 1, por lo que estamos diciendo que es una ecuación lineal. Pero estudiemos la ecuación lineal. ¿Qué tiene la ecuación lineal? La ecuación lineal va a tener entonces un término lineal, que sería todo este término de acá, llamado término lineal. Ahora, tú te preguntarás, profe, yo no me acuerdo esa parte de términos. ¿Cómo así de términos? Mira, cuando tengamos en matemáticas expresiones separadas por signos matemáticos significan términos. En este caso, ¿cómo podemos interpretar eso? Fíjate que acá tenemos ax más b, lo que significa de que tenemos ax, luego tenemos un signo matemático, puede ser más o cualquier símbolo, y luego tenemos b. Lo que esté separado por signos matemáticos se llaman términos. Aquí tenemos entonces un término que es b y un término que es ax, ¿vale? Básicamente es todo aquello que esté separado por signos matemáticos se llaman términos. Entonces, tenemos un término lineal, ¿por qué? Porque la x tiene exponente 1. ¿Y esta b qué significa? Pues significa término independiente. ¿Por qué independiente? Porque no tiene x, pues no tiene nada. Se llama término independiente. Esto sería el análisis para una ecuación lineal. Pero, ¿qué pasa con la ecuación cuadrática? Que es el objetivo de nuestro estudio y de este video. Pero que es importante entender las relaciones previas para entender mucho mejor el concepto. Así que vamos a escribir por acá que esto sería la ecuación lineal. Vamos a mirar ahora la ecuación cuadrática. ¿Cómo se escribe una ecuación cuadrática? Pero antes de ello vamos a encerrar esa parte de acá para que la tengamos en cuenta de que cuando estemos hablando de ax más b, estamos hablando entonces de una ecuación lineal. Vamos a mirar ahora la ecuación cuadrática. En el caso de la ecuación cuadrática, la fórmula queda de la siguiente manera. Va a quedar ax al cuadrado, vamos a escribir la x con rojo. Ese es un buen consejo, siempre escribir las variables de color diferente. Entonces tenemos ax al cuadrado más bx más la constante c igual a 0. Y esta sería la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿vale? Esta es la fórmula que tenemos que estudiar. Y bueno, hice un paso previo para que entendieras de dónde sale lo que te voy a explicar. En una ecuación cuadrática tenemos tres términos. Quiero que te lo aprendas porque es importante. Tenemos tres términos en una ecuación cuadrática. Fíjate que en una ecuación lineal tenemos solamente dos términos, uno lineal y uno independiente. Aquí tenemos tres términos en el cuadrático. ¿Y cuáles son? Vamos a tener en primer lugar el término cuadrático, ¿vale? Recuerda, vamos a recordar lo que dijimos ahorita, de que los términos son aquellos que están separados por signos matemáticos. Aquí tenemos entonces
un término, un signo matemático, tenemos otro término, signo matemático, otro término. Básicamente tenemos tres términos. El primer término se le llama término cuadrático. ¿Por qué se llama término cuadrático, profe? Se llama término cuadrático porque la x tiene exponente 2 y como dijimos al principio, cada vez que la x tenga exponente 2 es una ecuación cuadrática o es un término cuadrático. Luego tenemos otro término que sería el término 2, que es el término lineal. Si te das cuenta, ahí puedes mirar de que la x ya no tiene exponente 2 sino exponente 1, por lo que decimos que es un término lineal. Y también vamos a darnos cuenta que tenemos por acá una letra C. Esta letra C se llama término independiente. De esta manera podemos decir que una ecuación cuadrática tiene tres términos que son un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Esta sería entonces la explicación. Ahora vamos a hacer un resumen de esta parte de acá del término cuadrático porque es muy importante entenderla y vamos a hacer como aquí al ladito un resumen del mismo. ¿Qué es A, qué es B y qué es C? A, B y C se llaman coeficientes, es decir, números. Vamos a mirar ejemplos donde podemos ya mirar en detalle toda esta parte teórica. A, B y C son coeficientes. Cuando hablamos de coeficientes estamos hablando de números normales, ¿vale? Ahora, algo importante acá es que A nunca puede ser cero. Esto sería como una restricción, ¿listo? ¿Por qué A nunca puede ser cero? Porque imagínate que A sea cero, yo tendría por acá 0 por x al cuadrado. Cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, por lo que no tendría ecuación cuadrática. Entonces, es importante decir de que sí, A, B y C son coeficientes, pero ojo, hay una restricción y es que A nunca puede ser 0. No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Porque si A es 0, no tengo ecuación cuadrática. Se me elimina la ecuación, entonces no tendría nada. Lo mismo sucede acá. Porque fíjate que en una ecuación lineal, si tú eliminas esto, te queda solamente un coeficiente. Entonces es importante aclarar de que A nunca puede ser 0. Ahora, vamos a escribir por acá ax al cuadrado. Ax al cuadrado ya sabemos que es el término cuadrático. Vamos a escribirlo por acá. Término cuadrático. Cada vez que tú veas, ¿cierto? Este término que tenga un 2 arriba es término cuadrático. ¿Qué es Bx? Bx se llama término lineal porque la x tiene exponente 1. Y luego terminamos con el último, que sería la letra C, que se llama término independiente. Y ahí tenemos entonces ya más claro lo que es una ecuación cuadrática. Pero bueno, en el título aparece la diferencia entre una ecuación cuadrática completa e incompleta, que vamos a decirlo de la siguiente manera. Lo que estamos mirando acá es una ecuación completa. ¿Qué es una ecuación cuadrática completa? Vamos a escribir entonces por acá. Escribamos aquí en el medio ecuación cuadrática completa. Una ecuación cuadrática completa básicamente es la misma definición, ¿listo? Es decir, tiene que tener tres términos. La completa básicamente es esta misma de acá, esta misma fórmula que tiene tres términos. Esa sería la definición de ecuación cuadrática completa. Tiene que tener tres términos. Pero cuando hablamos de ecuación cuadrática incompleta, estamos hablando básicamente de solamente tener dos términos. Pero ojo acá, debe tener obligatoriamente el cuadrático. Es decir, tiene menos términos que la completa, porque recuerda que la ecuación cuadrática tiene tres. Entonces, la completa tiene los tres completos, pero la incompleta va a tener solamente dos términos, pero obligatoriamente tiene que estar el término cuadrático. Es decir, que el otro término puede que sea lineal o puede que sea el independiente, ¿vale? Pero no pueden estar los tres juntos, solamente dos. El cuadrático acompañado del término lineal o acompañado del término independiente. Ahora, ¿cómo vemos un ejemplo claro de esto? Si yo tengo por acá la siguiente ecuación x al cuadrado, vamos a escribir las x con rojo, vamos a acostumbrarnos a hacer eso. Tenemos por acá x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Esto es una ecuación de qué tipo. Vamos a analizarla, ¿listo? Como podemos darnos cuenta, estamos hablando de una ecuación cuadrática completa. ¿Por qué? Porque tenemos un término cuadrático, tenemos el término lineal y tenemos el término
independiente. Estaríamos hablando entonces de una ecuación cuadrática completa. Pero ¿cuál sería un ejemplo de entonces de una ecuación cuadrática incompleta? Pues sería el siguiente. Si yo tengo x al cuadrado menos 3x, vamos a escribirlo por acá, menos 3x, siempre la x van con rojo, 3x igual a 0, puedes darte cuenta de que ya es más pequeña. Y fíjate acá, tenemos el término cuadrático y el término lineal. Nos faltó el independiente, por eso se llama incompleta. Entonces, esto sería una ecuación cuadrática completa y una ecuación cuadrática incompleta. Básicamente es eso. Completa tiene los tres términos y la incompleta solamente tiene dos. Obligatoriamente siempre el cuadrático acompañado ya sea del lineal o ya sea el independiente. Vamos a mirar lo mismo, ahora la misma incompleta, pero vamos a mirarla con término independiente. Por ejemplo, tenemos por acá x al cuadrado menos 3, también es una ecuación cuadrática, incompleta, porque nos falta el término lineal. Está el independiente, no hay ningún problema, y esto también se llama ecuación cuadrática incompleta. ¿Cuál es el objetivo de este video? Entender qué es una ecuación cuadrática diferenciándola de las otras ecuaciones. Entender los términos de una ecuación cuadrática y desde ahí partir a la clasificación. Una ecuación cuadrática completa, ecuación cuadrática incompleta. Voy a dejarte por acá un reto, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a aprender ya en esta parte del video? Vamos a aprender cómo identificar A, cómo identificar B y cómo identificar C. Es importante que esto siempre lo tienes que hacer para aprender muy bien el tema de ecuación cuadrática. Vamos a escribirlo por acá. Mirando esta ecuación, ¿cuánto vale A? Recuerda que tienes que mirar siempre la fórmula cuadrática que dice ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Recuerda de que a, b y c son números. Entonces, ¿cuánto vale a en esta ecuación cuadrática? No puedes darte cuenta, si miramos el término cuadrático, sería este de acá, aquí lo tenemos, sería este mismo, que tiene la x adelante, no tiene nada. Cuando no tiene nada adelante es porque tiene 1. Entonces, la respuesta es que a vale 1. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Vamos a mirar ahora cuánto vale b en esta ecuación cuadrática. B sería el término lineal, aquí tenemos bx y aquí tenemos, cierto, 2x. Por lo que el término lineal b sería igual a 2, porque lo vemos, ¿no? b y 2, entonces b vale 2. ¿Y cuánto vale c? Pues c sería el término independiente, que como puedo darte cuenta, c es lo mismo que 1. Entonces ahí tenemos a, b y c para esta ecuación. En el caso de una ecuación incompleta, ¿cómo hacemos eso, profe? Pues vas a colocar a, b y c. Pero tú te preguntarás, profe, ¿pero por qué coloco a, b y c si solamente hay 2? Ya te explico, mira. ¿Quién es el término a? Como x al cuadrado no tiene nada delante, siempre va a ser 1. Si tuviera un 2, colocarías el 2. Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Ahora, en el término b, recuerda que b siempre es el término lineal. Aquí vemos que hay un menos 3, lo colocas igual. Pero como no hay término independiente, tú siempre pones 0, ¿vale? Es decir, vas siempre a mirar a, b y c. Pero cuando no encuentres un término, no es que lo vamos a eliminar, no. Colocamos a, b y c. Cuando lleguemos a ese término, pues colocamos 0. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con esta ecuación incompleta. A ver qué tal nos va. Tenemos a, b y c, que son coeficientes, y vamos a mirar, cierto, esta relación. A ver, ¿cuánto vale a? A, cierto, es decir, el término a del término cuadrático, como no hay nada, es 1. Acá tendríamos menos 3. Ok, aquí tenemos un término, lo que es un término independiente. No tenemos lineal, no tenemos x, es 0. Y aquí tenemos menos 3. Y esa sería como la explicación de cada uno de ellos. Vamos a seguir practicando y vamos a tomar 2 ejercicios más para ir, cierto, familiarizándonos con estos términos cuadráticos completos e incompletos. Vamos a tomar acá 2 ecuaciones y vamos a analizarlas paso por paso. Vamos a tomar por acá entonces 2x al cuadrado, 2x al cuadrado más x, ponemos por acá x, siempre voy a ser enfático en que escribas la x con rojo, es muy importante que en matemáticas se logre diferenciar las variables de constantes. Recuerda que una variable es una letra y una constante es un número, entonces es importante diferenciar eso. Vamos a analizar esta ecuación cuadrática que, como ya puedes ver, es completa. Y vamos a mirar por acá otra ecuación, ¿vale? Que va a ser incompleta, es decir, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado menos 27 igual a 0. Vamos a analizar ambas, ¿cierto? Para ir ya cerrando toda esta explicación teórica de ecuación cuadrática. Vamos a hallar entonces
o vamos a identificar los términos. ¿Por qué esto es una ecuación cuadrática? Porque va a tener un término cuadrático, término lineal y término independiente, completo. Así que colocamos por acá ecuación completa. Vamos ahora a la siguiente ecuación. Tenemos un término cuadrático, no tenemos lineal, porque lineal siempre tiene que tener x, no lo tenemos. Es decir, que no hay lineal, pero hay independiente. Entonces estamos hablando de una ecuación incompleta. Ahora vamos a analizar A, B y C, ¿vale? Entonces, antes de eso quiero decirte algo importante. ¿Qué pasa si yo te digo que escribas la ecuación cuadrática en función de la definición? Aquí me estoy haciendo referencia. Pues vamos a hacer lo siguiente. Esta misma ecuación cuadrática completa voy a escribirla en función de la definición. Es decir, me va a quedar a x al cuadrado más bx, pues vamos por acá, bx menos c igual a 0. Entonces, ahí ya tenemos como la definición relacionándolo con la ecuación cuadrática. Entonces, ahí tenemos que 2 es a, que b va a ser 1 porque aquí no hay nada, y que menos 3 es c, ¿vale? Ahí se puede ver claramente. Ahora, vamos a hacer lo mismo por acá. Acá vamos a tener ax al cuadrado, y aquí no tenemos término lineal, así que solamente colocamos menos c, ¿vale? Esa sería como la estructura de la ecuación. Colocamos por acá menos c igual a 0. Ahora, teniendo esto en cuenta, ya se puede ver como claramente, si tú la colocas debajo de cada una, quién es quién, ¿no? Ahora vamos a encontrar A, encontrar B y encontrar C para cada una. A ver, ¿quién es A acá? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en este primer video. En el próximo video vamos a aprender a cómo hallar la solución de una ecuación cuadrática completa e incompleta a través del método del discriminante. Partiendo de acá, ¿quién va a ser A? A es 2, ¿cierto? Si lo escribimos acá, lo vemos claramente, A es 2. ¿Quién es B? B va a ser 1 porque la X no tiene nada, así que es 1. ¿Y quién es C? Menos 3. Es importante que escribas el signo, ¿vale? Si aquí tuviera un más, fuera 3 positivo, pero como hay un menos adelante, escribes menos 3. Vamos a hacer lo mismo por acá. Término cuadrático, ¿quién es A? Coeficiente 3. ¿Quién es B? Como B no tiene nada porque no hay lineal, es 0. ¿Y quién es C? Menos 27. De esta manera hemos terminado este video donde aprendimos la definición de ecuación cuadrática, su origen, su relación con otras ecuaciones. Así que bueno, espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo. Un abrazo.